Luego está el hermano, el que les hace la declaración de la renta a todos para que Hacienda no meta el hocico. Porque claro, ¿quién mejor que la familia para llevar tus cuentas cuando estás siendo investigado por corrupción? El caso Mascarillas, manejado y controlado todo desde la Diputación Provincial, no deja de darnos sorpresas cada día. Yo pensaba que había visto de todo en este país. Sobres, comisiones, misales, chistorras, lechugas, pero lo del dentista me ha matado. Es que hay que reconocerlo. Si vas a robar, al menos hazlo con estilo, con arte, con mucho arte, con ese toque que incluso el propio Lorca envidiaría. Porque una cosa es hablar en clave y otra muy distinta es convertir la corrupción en una obra de teatro del absurdo. Voy al dentista, me duele la muela, voy a arreglarme la piñata. Si hasta mandaban emoticonos de dientes después de firmar contratos. Es como si Al Capone hubiera tenido WhatsApp y después de cada atraco enviara una carita sonriente. Pero lo que más me fascina es lo del efectivo. Vivimos en 2025. Existe Bizum, PayPal, las transferencias bancarias. Pero claro, todo esto lo podría controlar Hacienda. Así que señores, a pagar en billetes. La planchadora, billetes. La limpiadora, billetes. Las vacaciones en Ibiza, billetes. Es que me imagino la escena. Llegan al aeropuerto de Ibiza con una maleta llena de fajos. Perdone, ¿tiene algo que declarar? No, solo 30.000 euros en efectivo para una semanita. Normal, como todo el mundo. Luego está el hermano, el que les hace la declaración de la renta a todos para que Hacienda no meta el hocico. Porque claro, ¿quién mejor que la familia para llevar tus cuentas cuando estás siendo investigado por corrupción? Es como pedirle a tu cómplice que te haga de abogado. ¿Ves algo raro en mis finanzas? No, hombre, todo perfecto. Firma aquí. Y claro, cuando tienes tanto billete que no sabes dónde meterlo, ¿qué haces? Pues se lo das a tu hermana. Que lo guarde ella en su caja fuerte. Total, para eso está la familia. Para guardar el dinero que no puedes explicar. Oye, hermana, ¿me guardas estos 7.000 euros en tu casa? Es que en la mía no cabe. Y la hermana tan tranquila. Toda esta trama corrupta del caso Mascarillas y obras públicas con mordidas. Ah, ahora he pillado lo de los dentistas. Es tan compleja que necesitas un máster para entenderlo. Pero ojo, que está todo declarado. Lo dice el hermano. Y si no puedes fiarte del hermano de un investigado por corrupción, ¿de quién te vas a fiar? Y el alcalde de Tijola, metido hasta el cuello, no dice nada. Absolutamente nada. No tengo nada que decir. Perfecto. El silencio como estrategia política. Algo que estos corruptos ya nos tienen más que acostumbrados. A veces sí, la gente se olvida, sale otro escándalo y este se queda enterrado. Y mientras tanto, sigue en su puesto. Porque dimitir, señores, es de perdedores. De gente con dignidad. Y eso en política española es como buscar un unicornio. Puede que exista, pero nunca o pocas veces lo has visto. Lo que más me jode de todo esto no es la corrupción. Ya ni me sorprende. Lo que me jode es la normalización. Que vemos estas cosas y digamos, ah, otro caso más. Y sigamos con nuestra vida. Que nos parezca normal que los políticos hablen de dentistas cuando roban, que cobren en billetes como en los años 70, que se vayan a Ibiza con maletas de efectivo y nadie dimita. Hace 20 años esto hubiera sido el escándalo del siglo. Ahora es como si oyeran llover. Este país se ha convertido en un reality show donde los concursantes roban, los pillas, no dimiten y al final salen en la tele diciendo que ellos no han hecho nada, que son inocentes y toda la culpa la tiene el otro partido político. Y nosotros el público viendo el espectáculo desde el sofá, sin cambiar de canal, con las palomitas en la mano. Así que nada, señores, sigan yendo al dentista, sigan rezando, sigan hinchándose a chistorras, sigan cobrando en efectivo, sigan mintiendo, que esto es España y aquí las cosas funcionan así. Y si tienes caries de verdad, te aguantas, que los dentistas están todos ocupados en la Diputación. Vamos con las noticias. José Antonio García Alcaina ya es el nuevo presidente de la Diputación Provincial de Almería en un momento en el que la institución pública no pasa por su mejor momento. García asume el cargo tras la renuncia, digamos que voluntaria, de los imputados en el caso Mascarillas, Javier Aureliano García y Fernando Jiménez. El nuevo presidente llega con el convencimiento de que en medio de una crisis interna política y de credibilidad que sufre el Partido Popular de la región pueda devolver estabilidad, normalidad institucional y continuidad. Su nombramiento se llevó a cabo en la Junta Directiva Provincial celebrada en Roquetas de Mar, donde el PP mostró a sus votantes y miembros del partido un mensaje de unidad. Además, también se renovó la dirección orgánica. Francis Bellido, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, se convierte en secretario general y Ramón Fernández Pacheco mantiene su liderazgo provincial. Para los que no conozcan a José Antonio García Alcaina, se puede decir que es el alcalde de la localidad de María desde 2019. Fue teniente alcalde entre 2011 y 2019 y ha sido diputado delegado de Deportes, Juventud y Desarrollo Territorial, con lo que ha conseguido cierta experiencia política y conocimiento de la vida municipal.
A todo ello se suma una formación técnica poco habitual en la política provincial, técnico en telecomunicaciones, especialista en redes, seguridad y comunicaciones móviles, algo que podría venir bien a la provincia a la hora de defender la falta de cobertura móvil e internet en muchas de las pedanías de la región. Durante su presentación, Fernández Pacheco lo definió como uno de los alcaldes con mayor respaldo electoral de toda España y aseguró que será un ejemplo como presidente con la ayuda de todo el equipo. Lo que hay que averiguar con el tiempo es si este equipo será de ayuda para el nuevo presidente o solo se ayudarán a ellos mismos en asuntos turbios. Todo se verá. 193 millones de euros es lo que pagarán los almerienses para los próximos 7 años en materia de limpieza urbana, o lo que es lo mismo, para que cada día la ciudad de Almería esté más limpia. Esto supone una subida del 55% respecto al contrato anterior. Este nuevo presupuesto traerá una transformación real del servicio, renovación completa de la flota con vehículos más sostenibles, tanto de gas natural como eléctricos, maquinaria moderna, cuartelillos más cerca para los operarios y el uso de las tecnologías como la inteligencia artificial para llevar a cabo un control más eficiente del servicio. Antonio Urdiales, concejal delegado del área de sostenibilidad medioambiental y energética. El esfuerzo que estamos haciendo tiene dos focos fundamentales y es responder a la idiosincrasia que tiene nuestra ciudad. Tiene una idiosincrasia muy clara de vientos y muy clara de poca escasez de agua y evidentemente tenemos que estar preparados frente a eso. Por tanto, los servicios también van a estar muy diseñados en cuanto a, mapas de viento y si en un momento determinado se genera más suciedad en determinadas zonas, queremos que la empresa de limpieza haga especial foco a esa zona donde se acumula la suciedad, o sabemos evidentemente que llueve poco en nuestra ciudad, pues por tanto los servicios también tienen que estar acompañados de agua. Tenemos que fomentar que la cantidad de agua que se aplica en nuestras calles sea mayor que la que hay actualmente y también servicios de quitamancha. Es decir, sabemos que la idiosincrasia de nuestra ciudad es de esta manera y los servicios de limpieza que vengan a nuestra ciudad, la empresa que finalmente resulta adjudicataria de este contrato de limpieza, tiene que saber que nuestra ciudad, que ese servicio tiene que responder a estas necesidades de la ciudad. Este nuevo contrato de limpieza es una gran apuesta por parte del Ayuntamiento de la capital y un compromiso real con la modernización, la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Si se gestiona correctamente, podría cambiar la forma en que Almería se ve y se huele para sus habitantes y visitantes. La campana de la unidad de oncología del Hospital Universitario Torre Cárdenas ha vuelto a sonar otra vez. Una campana, la de la alegría, que ha anunciado que Nacho, un chico de 20 años, está libre de cáncer. Pero para llegar a este momento tan especial, Nacho Amate, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Almería, ha tenido que pasar 6 meses de tratamientos de quimioterapia, ingresos hospitalarios e interminables pruebas médicas. Todo comenzó con unos síntomas que parecían leves: fiebre, cansancio y mareos. Lo que nadie esperaba era el diagnóstico: linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema inmunitario. A pesar de todo, Nacho decidió no detener su vida por el cáncer. Este joven ha seguido yendo a sus clases en la universidad y ha seguido realizando sus actividades físicas dentro de las posibilidades que le permitían esta terrible enfermedad. Gracias a las clases de fisiología del ejercicio impartidas por el profesor Borja Martínez, Nacho pudo aplicar estos conocimientos con él mismo, descubriendo cómo el deporte podía ayudarle a superar el cáncer. Según Nacho, para una persona con cáncer, el ejercicio de fuerza es fundamental, y así ha sido. Pero estos conocimientos no han sido suficientes para que el 29 de octubre, último día del tratamiento contra el cáncer, Nacho estuviera más que nervioso por hacer sonar la campana que anunciaría el fin de una pesadilla. Con el joven estaba su familia, su novia y sus amigos esperando celebrar con él este gran momento. Aunque Nacho aún tendrá que pasar por alguna que otra revisión, este almeriense amante del deporte nos ha demostrado que gracias a su lucha constante y a su gran coraje, hoy comienza una nueva etapa llena de vida, fuerza y esperanza. Solo 2 patrullas de policía local recorren las calles de la ciudad de Almería por la noche. ¿Es así como los almerienses se sienten más seguros en la capital? Esta es la pregunta que se hace la concejala socialista Carmen Aguilar y la traslada a los miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento de la ciudad. Aguilar denuncia que una de las razones por las que la ciudad de Almería vive una situación de abandono en la mayoría de los barrios es la escasez de efectivos de policía local, lo que provoca un aumento de los problemas de suciedad, vandalismo, ruido e inseguridad vial. Añade que a día de hoy solo 4 patrullas cubren la ciudad durante el día y 2 por la noche, una cifra que considera absolutamente insuficiente para una capital que ya supera los 200.000 habitantes.
Aunque la situación se complica más en verano, cuando el número de agentes en la calle desciende un 33%, porque como es normal, muchos de ellos se toman vacaciones. Según datos del propio Ayuntamiento de Almería entregados al Grupo Socialista, la plantilla de policía local debería estar compuesta por 349 agentes, de los 400 que podría tener el equipo ideal, pero solo hay 252 en activo. Por lo que quedan 93 vacantes sin cubrir y una oferta pública de 19 plazas, cuyas oposiciones no se realizarán hasta el año 2027. Aguilar reclama que los barrios necesitan más presencia policial, pero también una política de seguridad municipal seria, planificada y cercana a la gente, no parches ni excusas. Y mientras llega la ampliación de la plantilla, si es que no se jubila alguien antes, los almerienses tienen que soportar calles más sucias, vertederos incontrolados, exceso de ruidos por las noches, conductas incívicas, abandono de solares, cacas de perros en las aceras y descontrol en los mercadillos, además de otros asuntos incívicos y delictivos. La concejal socialista concluye que no pedimos milagros, pedimos gestión. Una gestión que, si se hace con total transparencia y efectividad, podría conseguir que la ciudad de Almería fuera una de las capitales más seguras de Andalucía. Un informe forense británico ha cambiado por completo la versión oficial sobre la muerte de Brett Robert James Drayden en Mojácar. La segunda autopsia realizada en el Reino Unido descarta la sobredosis y señala que pudo tratarse de una muerte violenta. El documento elaborado por el doctor P. N. Cooper desmonta la conclusión española de que Drayden falleció por una hemorragia alveolar difusa asociada al consumo de cocaína y cannabis. Él lo deja claro en su informe. No estoy en lo más mínimo persuadido por la causa de muerte que ofrece el patólogo en España. Explica que los cambios en los pulmones son inespecíficos y no sugieren de ninguna manera una reacción adversa a una droga. Los análisis toxicológicos británicos no detectaron cocaína activa, solo benzoilecgonina, un metabolito inactivo y restos de cannabis. Para Cooper, esas sustancias son relativamente inofensivas y no explican la muerte. El centro del informe está en las lesiones, hematomas en la frente, abrasiones en codos y rodillas y contusiones en el torso y las piernas, heridas consistentes con haber sido agredido. Las pruebas policiales apuntan al robo como contexto de lo ocurrido. Las cámaras de seguridad registraron a dos encapuchados entrando a la vivienda a las 14:15 y saliendo un minuto después con una bolsa y el teléfono de Brett. Minutos antes, él habría terminado una llamada diciendo "ya han llegado". Con este informe, la familia dispone ahora de un respaldo pericial que podría reabrir el caso y cambiar su consideración de muerte accidental por drogas a posible homicidio. BNZ, productor de energía independiente especializado en energías renovables, ha inaugurado 3 nuevas plantas solares en Almería: Ventura, Terrera y Hornosol. Juntas suman una capacidad total de 150 megavatios y evitarán arrojar a la atmósfera casi 49.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a unos 61.000 vuelos de ida y vuelta entre Almería y Londres. La compañía refuerza así su presencia en Andalucía, donde ya cuenta con proyectos en Cádiz y Jaén, y eleva a 9 sus plantas operativas en España, incluyendo Moratalla en Murcia y Emérita y Tremisol en Extremadura. La expansión continuará en los próximos meses con la inauguración de Alamilla, una cuarta planta en Almería que elevará la potencia instalada de la provincia a 182 megavatios. Desde BNZ señalan que durante la fase de construcción las plantas han supuesto una fuente de empleo directo e indirecto, y una vez en funcionamiento, la compañía ha impulsado diversas acciones medioambientales para favorecer la conservación de la biodiversidad. Con estas instalaciones, Almería refuerza su papel como territorio referente en energía solar en España, combinando desarrollo económico, sostenibilidad y cuidado del entorno. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería, Sadio.